Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roberto Ruiz Guadalajara. Soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM, también profesor de la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, así como profesor también de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muy emocionado. Beethoven ha marcado mi vida desde siempre. Cuando era estudiante de la carrera, soy licenciado en piano, pues estudié varias de sus sonatas, he comentado todas sus sinfonías, no sé, muchas cosas. Es una música fantástica. Bueno, muchos consideran que la genialidad de la obra de Beethoven radica en su sordera. No, en realidad no. Un muy buen músico debe de tener un gran oído, un oído interior muy bien estructurado, lo cual no quiere decir que uno no sufra o uno no pudiera sufrir si se queda sordo, ¿me explico? Tenemos un documento muy interesante escrito por Beethoven a los 32 años, conocido como el Testamento de Heiligenstadt, que fue un documento que se encontró entre sus papeles un poco después de su muerte. Es un documento dirigido principalmente a sus hermanos, Karl y Johann, y en ese documento Beethoven habla de sus sufrimientos, precisamente de los sufrimientos que le provocaba la sordera, su alejamiento de la sociedad. Él era en el fondo un hombre muy sociable, la vergüenza que le producía, por ejemplo, el tener que aceptar que siendo músico estaba sordo. Él mismo lo dice, que siendo una persona que debería de tener el oído más perfecto, no podía escuchar ni siquiera el canto de un pájaro. En ese documento, insisto, Beethoven nos habla de sus sufrimientos en relación con la sordera, al grado de que inclusive concibió la posibilidad de suicidarse. Y dice algo muy interesante, que si no se suicidó fue porque sentía que no había terminado de decir lo que sentía que estaba llamado a decir, lo cual vuelve ahí sí su esfuerzo, insisto, a nivel humano y psicológico grandioso, ¿no? Yo creo que es muy importante recordar a Beethoven, no solamente, insisto, en el sentido de rendirle un homenaje, sino sabemos que estamos viviendo un momento de crisis a nivel mundial en el terreno de los valores en todos los sentidos, en el terreno de los valores artísticos y específicamente en el terreno de los valores musicales. Pues lamentablemente la mayoría de la música que la gente consume es la pues llamada música comercial, música de consumo. Y la gente que se forja una mentalidad musical a partir de esta música, creo que ganaría muchísimo si se echara un chapuzón en la música de Beethoven y se le ayudara a comprender esta música. Se daría cuenta de que hay posibilidades mucho más ricas de la experiencia musical, de la experiencia sonora, y eso está precisamente en la obra en general de Beethoven, pero sobre todo indudablemente en su gran legado, que son sus 9 sinfonías. Digo que no es el único, porque sus 32 sonatas para piano, sus cuartetos de cuerdas son verdaderamente testamentos enormes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante conmemorar a Beethoven, pero insisto, abrir su obra, el conocimiento de su obra a la mayoría de la gente, para que vean que hay otras músicas mucho más ricas y más profundas y más trascendentales espiritualmente hablando, ¿no? Y que se olvide la gente también de que ir a un concierto es un ritual de etiqueta. O sea, si alguien, regresando a lo que comentaba hace un momento, democratizó la música, fue precisamente Beethoven en muchos sentidos. Pese a que fue patrocinado y auspiciado por muchos nobles, él veía a la gente exactamente a todos iguales y todos con los mismos derechos. Por eso admiraba la figura de Napoleón, por el cual se sintió después defraudado, y después de que le había dedicado originalmente su tercera sinfonía, cuando se enteró de que se había proclamado emperador, pues borra violentamente la dedicatoria. Pero regreso al punto, si alguien pensó que la música debería de llegar a la gente, ¿no? Y debería de expresar un sentir más profundo y no solamente el de una clase social, pues era Beethoven. Entonces la gente puede ir al concierto sin pensar en la etiqueta, sin pensar en que debe de respetar cierto ritual. Digo, claro, hay ciertas cosas que uno debe de hacer porque es música muy compleja, ¿no? Y necesita de absoluta concentración para poder disfrutarla plenamente.